¿quién es Luis Díaz? El nuevo fichaje de Liverpool por el cual el club inglés va a pagar cerca de 60 millones de euros y el jugador cuyo objetivo para el equipo de Jurgen Klopp es ayudarlos a conseguir todos los objetivos que tienen abiertos esta temporada, que son muchos, y de ello vamos a hablar en este vídeo. ¿Estás listo? Quédate para conocer un poquito más de Luis Díaz. Bienvenidos y bienvenidas a Liverpool Show en Español, tu canal para vivir toda la actualidad de Liverpool en tu idioma. Antes de comenzar con lo que nos va a llevar al vídeo, quiero recordarte que ya te puedes unir como miembro exclusivo de Liverpool Show en Español. Tenemos una familia bien bonita, pequeñita, pero que cada vez va creciendo más. Además, si todavía no lo has hecho, que cosa que no entendería porque es gratis, suscríbete al canal y sobre todo lo que más nos ayuda y con lo que más puedes ayudar si te gusta este tipo de contenido es dejar tu like y un comentario que siempre nos ayuda a mejorar y seguir creciendo. Muchos me han preguntado en los últimos días: Jonathan, ¿quién es Luis Díaz? ¿De dónde viene? Nunca lo había escuchado hasta que llegó al Porto. Pues la verdad es que hoy vamos a hablar un poquito de Luis Díaz, vamos a dar unos cuantos detalles. No quiero decir que soy el que más conoce del jugador, pero sí me he preocupado de informarme un poco para compartir esta información con vosotros y creo que es interesante su historia. Es un jugador que nació en la zona del área de las comunidades indígenas de Wayuu en Colombia, una zona que, si bien es cierto yo personalmente no conozco, se asemeja mucho a la zona indígena de los Ashaninkas y de los Aymaras para Perú, cosa que sí conozco y de los cuales sí que les puedo hablar, porque estas comunidades indígenas en Latinoamérica coinciden en una cosa, que son la gran zona olvidada de los gobiernos y de las autoridades de los países, porque básicamente están muy alejadas, porque viven según más o menos sus propias reglas y que evidentemente se terminan descuidando por los gobiernos en todos los países, sobre todo en Latinoamérica. Esta zona, la zona Wayuu, que es la zona norte de Colombia, que coincide en justo la frontera con Venezuela, tiene una característica particular. Además de ser muy olvidada, tienen muchos problemas de desnutrición. Los niños y las familias en general tienden a ser muy delgados. Pero ¿qué pasa con Luis Díaz, que es jugador ahora de Liverpool? ¿Cómo llegó a cumplir este sueño con unas situaciones tan precarias y tan complicadas al inicio de su vida? Pues el esfuerzo. El esfuerzo es la principal característica que trae este jugador, y lo cual es una buena noticia para el equipo de Jurgen Klopp, porque ha sorteado muchísimas dificultades para llegar donde está ahí. Hay una coincidencia que mientras me informaba sobre Luis Díaz, logré destacar y logré encontrar entre todos los atacantes de Liverpool, Mohamed Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino, el tridente que conformó el Liverpool y que llevó a Liverpool a lo más alto del fútbol europeo, coinciden en una cosa: que todos han tenido una base difícil. Ninguno viene de una familia acomodada, ninguno viene de una situación ventajosa respecto a otros chicos, todo lo contrario, vienen con muchas deficiencias. Todos conocemos el caso de Sadio Mané, que trabaja mucho y da mucho a su comunidad en Senegal, que perdió a su padre porque en Senegal, en su pueblo, no había un hospital. Algo parecido con Mohamed Salah y Roberto Firmino, que todos sabemos que viene de las favelas brasileñas, de unas zonas muy pobres, con lo cual Luis Díaz, ¿por qué no podría encajar y repetir lo que están haciendo los jugadores de Liverpool a día de hoy y ser parte de ello? Luis Díaz fue descubierto por una estrella colombiana, por el Pibe Valderrama. Los que hemos vivido las épocas de los 90, esa gran Colombia del Pibe, esa gran Colombia que barría en Sudamérica a todos los rivales, con el Pibe Valderrama, con el Tren Valencia, con Faustino Aspirilla, esa gran Colombia, ese gran jugador muy característico además por ese pelo tan frondoso, rubio que lleva el Pibe Valderrama, descubrió a Luis Díaz en unas convocatorias para las selecciones de zonas olvidadas de las comunidades indígenas en Sudamérica. Se jugaba una Copa América, lo convocó y deslumbró. Después de ese gran momento, de esa gran convocatoria que llamó la atención, Luis Díaz ficha por el Barranquilla, el club de su ciudad, el club más próximo a la ciudad de donde él es, y ahí empieza a desarrollarse en segunda división. Hace unas buenas apariciones y esto le lleva a firmar con el club grande de la ciudad y de la zona de Colombia, el Junior de Barranquilla, muy conocido, muchos amigos nuestros barranquilleros que siguen a este club, y lo ficha, deslumbra evidentemente, y en el 2009 da el gran salto a Europa. Estuvo muy cerca de llevárselo Marcelo Gallardo a River Plate. Nuestros amigos argentinos que siguen el canal sabrán, porque han estado pendientes de toda esta información.
estuvo a punto de irse a River Plate, pero sin embargo el Porto, con una oferta de 7 millones de euros, superó cualquier estimación del River y se lo llevó a Portugal. En Portugal la historia ya es conocida, tú lo has visto, yo lo he visto, cómo juega muy bien al fútbol. Está bien, Portugal es una liga menor, Portugal es una liga que quizás no es tan potente en los últimos años como la inglesa, como la española, pero sí que es una liga competitiva que siempre tiene equipos en Champions, y esto evidentemente dice mucho de él. Nota importante para hablar del Junior y para hablar del Porto. El fichaje que está cometiendo ahora mismo el Liverpool, cerca de 60 millones en total. De este total va a recibir el 20% el Junior de Barranquilla, que es mucho dinero. Tal y como está la situación en Latinoamérica, se agradece mucho el fichaje de Luis Díaz por el equipo inglés, que evidentemente va a dejar rédito también en las arcas del club colombiano. Luis Díaz, cuyo fichaje se ha oficializado ya. Vamos a desmembrar un poquito lo que ha sido este fichaje y vamos a darte las cosas importantes que tienes que conocer, porque mucha gente dice 60 millones, está bien, vamos a pagar además 40 sale súper barato, pero es que va más allá aún. No solo Daniel Ward, que es quien está tomando la posta de los relevos en los fichajes, en las behind the scenes de Liverpool, esa cara que no se ve pero que es quien mueve los hilos, ha cometido este fichaje de forma maestra, de forma realmente increíble, y te lo voy a contar aquí porque creo que todo seguidor de Liverpool debería saberlo. A nosotros no nos sobra el dinero, es bien sabido eso, pero es que además este fichaje se ha hecho de forma increíble. El Liverpool va a pagar cerca de 40 millones de euros de forma fija, eso se va a pagar sí o sí, y luego otros 20 en variables. Ahora te voy a explicar cómo funciona esto. No es que Liverpool mañana mismo, cuando el jugador llegue a Inglaterra, tiene que desembolsar los 40 millones. No, es que esto es increíble. Yo cuando he leído me he quedado sorprendido. Liverpool va a pagar cerca de 17.5 millones de euros ahora en los próximos días por el fichaje. Los siguientes 17.5 millones los va a pagar en el 2023 y los siguientes 17.5 millones, quizás un poquito menos, los va a pagar en 2024. O sea, el Liverpool está haciendo un fichaje a plazos. Está endeudado con el Porto, pero de una forma estratégica. No está desembolsando 40 millones ahora, que evidentemente dejarían las arcas del club no mermadas, pero con pocos recursos para poder acometer fichajes en el verano. De otra forma lo está haciendo una forma escalonada, cada año en partes, y esto obliga evidentemente a Liverpool a tener que pagarle al Porto 40 millones, lo cual es algo totalmente entendible por un jugador de ese calibre, y los otros 20 se pagarán solo si el jugador cumple objetivos. Se dice que los objetivos no son tan complicados, seguramente pasan por clasificaciones a Champions League, que es algo que Liverpool debería conseguir sin mayores inconvenientes. Pasan también por número de partidos jugados y por goles y asistencias, que yo creo que eso es el último 5% de este 20% que el Liverpool ha establecido en objetivos. Todo lo que sea por objetivos a mí me parece bien, porque si los cumple quiere decir que el jugador ha sido rentable para el club, ha dado rendimiento, y evidentemente es una buena noticia. Pero ¿cuál es la clave? ¿Por qué el Porto y por qué el jugador decidieron ir a Liverpool cuando tenían al Tottenham, cuando tenían otros equipos en la mira, como el Atlético de Madrid, que también se supo que estuvo interesado en el jugador? La principal razón es que el Liverpool entró en contacto con el Porto gracias a la relación que tuvieron por la cesión de Marco Grujic la temporada pasada y ya la venta oficial de Marco Grujic a final de la temporada pasada. Estaban ya en conversaciones, hay muy buenas relaciones entre los clubes, y el Liverpool sabía que el Porto tenía una deuda con la UEFA que tenía que saldar, y que si no saldaba antes del final de esta temporada se podría enfrentar a una sanción de 3 años sin poder competir en Europa. Un club como el Porto no se puede permitir esto, debía cerca de 7 millones de euros, y el Liverpool evidentemente, antes de pasar los exámenes médicos de Luis Díaz, le pagó al Porto la deuda, le dio cerca de 6.5 millones sin haberle pasado revisión médica al jugador, para que el Porto y el jugador se comprometiesen con el Liverpool. Esto es una negociación. Si tú le das facilidades a tu contraparte, evidentemente siempre va a preferir ir contigo antes de irse con cualquier otro. Esto es lo que hizo Daniel Ward, la persona que está tomando los mandos a partir ya de este mercado de verano, y que a partir de final de temporada, cuando Michael Edwards haya marchado del club, va a ser quien se encargue de los fichajes. Qué manera de iniciar Daniel Ward, qué manera de iniciar su andadura como director
de fichajes de Liverpool con un gran fichaje, el colombiano Luis Díaz, que como lo hemos dicho va a llegar a Liverpool después de su participación en las eliminatorias de Qatar 2022 con Colombia, que se está jugando todo y que ahora todos los colombianos le piden a Luis Díaz que demuestre ser el jugador que tiene el nivel para estar en el Liverpool y que ayude a la selección Colombia a llegar al Mundial de Qatar. Luis Díaz, que por cierto fue máximo goleador de la última Copa América junto con Leo Messi y que hoy por hoy se está jugando la vida con la selección colombiana, es nuevo jugador de Liverpool ya de forma oficial y que seguramente el día jueves o el día viernes estará ya pasando la sesión de fotos, conocerá a Jürgen Klopp y seguro tendrá un primer acercamiento con el equipo ya cuando todos hayan vuelto de sus competiciones nacionales. Cosa importante, Luis Díaz no va a ser titular contra el Cardiff, seguramente ni siquiera entra en la convocatoria, pero a partir de ahí, a partir de ese partido de FA Cup que se juega el domingo, lo excluyes y seguramente ya va a poder entrenar con el equipo a partir del día lunes, del próximo lunes, y esto será una locura para los seguidores latinoamericanos de Liverpool, que tanto habíamos esperado, en particular este canal, tener un jugador de habla hispana de Latinoamérica que no sea de Brasil, porque ya tenemos 3, sino que sea uno de los nuestros. Muy alegre por Luis Díaz, muy alegre por nuestros seguidores y amigos colombianos que están contentísimos con el fichaje de Luis Díaz y muy contento por los que somos de la zona y que vamos a disfrutar y le deseamos lo mejor a Luis Díaz. Eso ha sido todo en el video del día de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos y tenemos un motivo más para seguir a nuestro tan amado Liverpool. Ha llegado Luis Díaz, vamos a disfrutarlo muchísimo. Un saludo, hasta luego.